Bienvenidos público televidente, en esta oportunidad MBN se viste de gala y es que tenemos invitados de lujo que vienen a hablar en esta oportunidad de algo muy importante para la salud de todos los villanovanos. Vamos a abordar el tema del dengue y la chikungunya, que es pues una realidad que ha afectado mucho a nuestro municipio. En esta oportunidad nos acompaña Guillermo Hegel, director de la Dirección de Salud, bienvenido. También nos acompaña el doctor Walter Méndez, director del Centro de Salud de Villanueva, así como el señor Manuel Galicia del Área de Salud Sur, quien es pues el encargado en el área de campo y un experto en este tema. Sean todos bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, platiquemos, ubiquémonos, ¿qué está pasando con el dengue, Guillermo, en nuestro municipio y con la chikungunya? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre son importantes estos espacios para que podamos conversar y que la gente se entere de lo que la municipalidad está haciendo y cómo estamos coordinando nosotros también con el ministerio. Y lo importante también es que las personas participen y se involucren, ¿verdad? Entonces, actualmente nos encontramos en una situación que nosotros veríamos como en un punto necesario en el que las personas conozcan y se involucren en torno a este tema. La epidemia de dengue para este año viene más agresiva que en años anteriores. Hemos tenido alguna información que a través de nuestros centros comunitarios de salud nosotros hemos reportado y tenemos para el caso de junio, ustedes saben que el dengue no se manifiesta durante todo el año, sino es generalmente después de las lluvias cuando hay grandes pozas de agua acumulada en donde pues se pueden depositar pues las larvas por parte de los mosquitos y ahí pues se genera la proliferación. Entonces tenemos repiques cuando terminan o cuando inician las lluvias. Ahorita para junio nosotros reportamos una serie de casos, bastantes casos en el área de Bárcenas, en el área del Frutal tenemos bastante menos, pero también tenemos presencia. Y en el área del Mercado Nuevo, o sea, estamos hablando del Mercado Concepción, acá en la zona 4, también se reportan casos. En la zona del Paraíso hemos tenido bastantes reportes de casos también y en especial en la parte de San Miguelito, ¿verdad? Como nos damos cuenta nosotros y como tenemos que saber también, el dengue no es una enfermedad que sea únicamente rural, ¿verdad? El dengue está conocido como una enfermedad que se da especialmente en zonas urbanas, en donde nosotros como ciudadanos tenemos mucho que ver con toda la proliferación de estos insectos. Prácticamente nosotros les damos vivienda porque dejamos changarros acumulados en nuestras casas, canaletas que pueden acumular agua y encima de él les damos alimento, les damos de comer porque ellos llegan, nos pican a nosotros, se alimentan y se siguen proliferando. Claro. Entonces, tal vez para decirlo en grandes generalidades, los países que han logrado resolver este tema, que sigue siendo un flagelo a nivel mundial, han logrado que las personas se interesen por este tema, que participen, que se den cuenta de que no es únicamente un tema institucional. Claro, no ser indiferente ante lo que está exactamente, sucediendo. sino que tienen que ser las personas las que tienen que también accionar para poder eliminar esos criaderos de sus casas. ¿Qué es la base? Pues en los criaderos es donde se genera la proliferación de los insectos, de los insectos. Así como están ahí las tan larvitas. Bonitos, que se ven bien vivarachos. Podemos hacer una toma para ver. Bueno, doctor Walter Méndez, por favor, gracias. Quiero, por favor, que nos explique qué es el dengue, cómo se manifiesta, cómo puedo saber yo que tengo algún síntoma que me haga referencia al dengue. Por supuesto, un gusto poder Gracias, compartir bienvenido con ustedes y ser partícipe de este foro que no tiene nada más que como fin hacer conciencia en la población. Decía el doctor Hegel acerca de los índices tan fuertes, aumentados que estamos teniendo. Observemos que acabamos de tener una canícula prolongada y eso pues hace que merme un poquito los criaderos porque no tenemos agua acumulada. Tenemos que ver que ahorita ya viene nuevamente el invierno a entrar con toda su fuerza. Esto nos pronostica que vayan a haber mucho más criaderos y esto conlleva que el problema se nos agudice. Claro. Entonces, pues que es un gusto compartir con ustedes para hacerle saber a la población
que esta es una situación que tenemos que participar todos. Así La es. diferencia entre dengue y chikungunya es un cuadro clínico. La definición del caso es un cuadro febril para los dos, Ok. de fiebres de 39 grados. En el caso del dengue empieza la fiebre, luego encontramos dolor de cabeza intenso, un dolor de cuerpo generalizado. Más o menos en promedio cuarto o quinto día empieza a aparecer un rash generalizado, una alergia Con el dengue. con el dengue. Ujú. Esto, a diferencia de la chikungunya, hablo en su lugar, pues los síntomas clínicos, porque en la chikungunya encontramos la fiebre siempre desde el inicio, Sí. fiebres altas, hablaba del dolor de cuerpo, pero se identifica más, se acentúa más en las articulaciones de los pies, los codos, las rodillas. El paciente tiene muy localizadas a nivel articular el dolor, mientras que en el dengue es un dolor más generalizado. El rash, les decía que en el dengue más o menos al cuarto o quinto día uno espera que empiece a aparecer esa picazón, ese tipo alergia que nos da, mientras que en la chikungunya puede acompañarse desde el primer momento de los síntomas con el rash. Un paciente puede aparecer con este rash desde el primer día que empieza con fiebres, a diferencia del dengue, que es un poquito posterior. Puede ser que al inicio, pero generalmente se da entre el tercer y cuarto día. Claro. Perdón. Decía, uno de los síntomas muy propios del dengue, tenemos dos tipos de dengue: el dengue clínico, el dengue clásico, que es el dengue que llega y los síntomas van a perdurar por varios días, pero que afortunadamente, así como llegaron, van a ir desapareciendo con el tratamiento sintomático. En sí el tratamiento es acetaminofén, tener al paciente en reposo, bien hidratado, y confiamos que con eso el cuadro se resuelva. La diferencia es que en el dengue tenemos el dengue hemorrágico, ¿verdad? Que es el riesgo mayor, porque el dengue hemorrágico sí puede ser mortal. El dengue hemorrágico, ¿dónde se dan las hemorragias? ¿Cómo se distingue? Exacto, lo que sucede es que el paciente puede empezar con sangrado de nariz, sangrado de encías, puede tener presencia de sangre por la orina, por heces, o sea, en las donde hay indicios de sangre, exactamente, indicios de sangre, presencia de sangrado en ciertas cavidades. Muy bien. En el sexo femenino puede haber aparición de menstruación y no están esperando que sea su tiempo para esto. Entonces se recomienda una observación muy importante, es que usemos medicamentos. El acetaminofén es el idóneo. No usemos aspirina, porque un paciente que todavía no tiene sangrado y está presentando un cuadro de dengue hemorrágico exacerba la hemorragia. Claro. ¿Qué puede pasar si me automedico? Si me tomo un par de aspirinas, si tomo un Tapsin, cuando no sé qué es eso y pienso que es un resfriado. ¿Qué pasa si empiezo con algunos síntomas y estoy en mi casa y me tomo cualquier cosa? Por supuesto, yo creo que esto va a ser muy frecuente, ¿verdad? Acordémonos que en época de lluvia hay procesos respiratorios agudos muy frecuentes, sí, y los síntomas pueden dar a pensar en esto. Yo sugiero que por favor no, mientras podemos acudir a un servicio de salud, a un médico que nos pueda dar un mejor criterio clínico de lo que nos está sucediendo, no usemos medicamentos que nos puedan poner en riesgo. Yo recomendaría que solo sea acetaminofén e hidratarse. Muy bien. Y buscar a la mayor brevedad el apoyo de un servicio de consulta con el médico. Claro que sí. Doctor, antes de pasar con el señor Manuel, quiero que me cuente algo, Guillermo. ¿Qué ha sucedido con los vecinos? ¿Han buscado los econsales? ¿Se han abierto puertas? ¿Ha aumentado el número de pacientes que los visitan a partir del invierno? De hecho, sí. O sea, nosotros en los econsales atendemos un promedio de entre 20 y 40 personas, dependiendo de los días de la semana. Y nos visitan las personas generalmente solicitando apoyo en este tema. Claro. A través de las redes también hemos tenido algunas solicitudes de fumigación, por ejemplo.
Y nosotros en las condiciones en las que estamos actualmente pues coordinamos con el ministerio para ver si estas puedan llegar a ser posibles. Sin embargo, y a todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita, comentarles que las fumigaciones únicamente matan al mosquito que está volando, ¿sí? No matan al mosquito que está dentro del agua, ni a los criaderos que se están generando porque no hemos levantado los cacharros, ¿verdad? Claro. Entonces, es una solución temporal que dura un corto tiempo y nosotros permanecemos con el problema, ¿verdad? Este es un tema que ha venido afectando no solo al municipio de Villanueva, sino al país entero, Sí. con diferentes zonas, algunas más que otras, pero que yo considero de que si hoy, ¿verdad?, los amigos que nos están viendo y nosotros hacemos un compromiso real con intentar de empezar a participar activamente en revisar nuestras casas, en limpiar nuestras pilas, vamos a lograr hacer una diferencia. Y eso nos va a ayudar muchísimo más que estas solicitudes que hemos tenido de llevar a cabo una fumigación. Claro, darle un paso adelante, prevenir, no llegar al caso. Exactamente, eso es lo que necesitamos hacer. Don Manuel Galicia, cuénteme, yo estoy enterada que usted es el que hace el trabajo de campo. Cuéntenos qué se ha encontrado, con qué sorpresas o qué cosas sabía usted que ya iba a encontrar y que pues que se ha tenido que enfrentar durante el brote de bueno, efectivamente, en primer lugar, gracias por darnos el espacio para entrar a su casa, amigo vecino. Ya hablaron acá de las enfermedades. Estas enfermedades son provocadas por un zancudito que se llama Aedes aegypti y albopictus. Pero esta enfermedad se está provocando porque usted, vecino, es el único responsable, porque usted es el que mantiene los criaderos en su casa. Es decir, que estas sandijuelas que comúnmente le llamamos, se llaman las larvas del zancudito. Es el ciclo evolutivo que sufre el zancudito para que se convierta en adulto. Tenemos las larvas. El primer paso es que la zancudita, la hembra, hace sus oviposturas en los recipientes de paredes sólidas, es decir, los botes, los plásticos, nylon, llantas, cualquier cacharro, hasta en una tapita de agua, en una cáscara de huevo, una cáscara de aguacate, en las canales desnivelados, en un sinfín de hasta en plantas acuáticas. Increíble, en una maceta. Es decir, que en la época de invierno es donde prolifera la especie. Entonces, aquí lo que debemos de hacer con esto es tan fácil y tan sencillo, ya no usar químicos para no seguir contaminando nuestro ambiente. Aquí lo importante es que usted, vecino, si mira estas sandijuelas en su pila, en su tonel, elimínelos. Y es tan sencillo y fácil cambiarle el agua 1 o 2 veces por semana, cepillando el recipiente para eliminar aquellos huevecillos que hay impregnados en las paredes del recipiente, porque los huevecillos son fértiles hasta de 1 a 2 años a la desecación. Claro. Es por eso que en invierno es donde más abunda. Y tenemos la larva en esa fase es donde se alimenta de los microorganismos que hay en el recipiente. Posteriormente pasa a lo que es la pupa. En ese estado ya no se alimenta, solo pasa de 2 a 3 días, respira y de ahí ya se convierte en adulto. ¿Y qué es lo que hace ya cuando está en adulto? Necesita alimento y la sangre del ser humano le sirve de proteína para la fertilización de las futuras generaciones de zancuditos. Claro, y eso siempre es visible. ¿O puedo tener yo un criadero y no me voy a dar cuenta que tengo las larvas en mis depósitos? Cuando está en etapa de huevecillo es un poco difícil de distinguirlo, porque cuando las acaba de poner son color blanco, pero ya a la hora, 2 horas, se pierden en el recipiente. Donde las podemos distinguir es en esas 2 fases, larva y pupa. Y es que es increíble y cotidiano además, porque si yo tengo un recipiente de basura y lo tapo con un nylon y ahí se me va a empezar el agua, ahí puedo estar creando este zancudo. Y incluso juguetes. Por eso le mencionaba, cualquier recipiente, por muy pequeño que sea, hasta en una tapita de agua, si tiene cierta cantidad de agua, ahí llega la zancudita y hace sus oviposturas. Claro. Y ya no digamos en un recipiente de mayor volumen de cantidad de agua. Por supuesto. Entonces hablemos de lo que podemos hacer y estamos en casa y no queremos que llegue a nosotros ni el dengue ni la chikungunya. Higiene. Veo que esto redunda en esto, ¿verdad? Tiene que ser higiene, básicamente. Vengo, limpio mi casa, puedo fumigarla yo, comprar un antimosquitos y
Lo puede hacer, ¿Sí? efectivamente. ¿Me va a ¿no? ayudar? ¿Lo debo hacer o no es conveniente? Lo más importante es el cambio de conducta de las personas. Hablemos Ahí de eso, donde profundicemos en hacer eso. la limpieza en nuestra casa. Ok. Si todos colaboramos, todos participamos en no al dengue, y esta es la única forma, eliminando los criaderos que tenemos en nuestras casas. De esta forma, si estamos libres de zancudo, no vamos a tener la enfermedad, porque este Muy es el bien. portador del virus. Tanto ahí está el dengue, el zancudito Aedes aegypti y el albopictus, que ya existen las dos especies en Villanueva, que son los portadores de la enfermedad, de las dos enfermedades, del dengue y la chikungunya. ¿Cómo empiezo, don Manuel? Si estoy escuchando en mi casa el programa y sé que tengo que eliminar los criaderos, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo borro la pereza y empiezo? ¿Por dónde empiezo para sacar todo indicio de dengue en mi casa? Bueno, en primer lugar, ver dentro de nuestras casas, a veces en la sala, en el comedor o en el dormitorio, tenemos plantitas acuáticas. Ahí hay que cambiarle el agua 1 o 2 veces por semana. Muy bien. Y de ahí vamos a lo que es la parte del patio, visitar todo el contorno de la vivienda, eliminar los botes, los plásticos, las llantas que estén por ahí detrás de del jardín, hay que eliminarlos. De ahí ver la terraza o ver las láminas, las casas de láminas, que muchas personas acostumbran colocar llantas sobre el techo. Eso hay que eliminarlas, mejor colocar madera o piedras que no sean redondas, pedazos de bloc. Hay un sinfín de madera, cómo proteger de que ahí no se reproduzca en nuestra casa. Esa es la única forma. Paso número 1, detectar dónde puedo tener yo positas que vayan a hacer la casa del Efectivamente. del lecho. Y queremos informarles que estas dos especies no lo vamos a encontrar en los charcos, en aguas negras, en riachuelos, lagunetas, en pantanos. ¿Ah, no? Ahí no se reproduce. En agua limpia. Específicamente es eminentemente doméstico. Es importante, Guillermo. Sí, hace algunos días nos llegó un comentario y decía, es que en mi casa el agua cae con larvas, ¿verdad? Es muy poco probable que el agua que viene entubada lleve larvas consigo, ¿no? Las larvas se crían en nuestros jardines, en nuestras casas. Entonces, todas las prácticas que decía don Manuel son muy importantes para que podamos nosotros pues ir